Buenos días, profesora. Mi nombre es Kelly Marjorie Mamani Quispe. En esta oportunidad voy a dar a conocer acerca del desempleo en el Perú durante la pandemia del COVID-19. El desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo excede el número de empleos disponibles. Ante el estado de emergencia nacional, esta fue uno de los años más complejos en la economía del Perú, la estricta cuarentena a inicios de la pandemia. De acuerdo al informe técnico del Perú, el comportamiento de los indicadores del mercado laboral elaborado los resultados en la encuesta nacional de hogares, el empleo en la región costa se redujo en 52.3%. La población ocupada en la actividad de construcción disminuyó en 67.9%. La tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8.8% en el segundo trimestre. El desempleo del área urbana del país se ubicó en 12.4%. La masa salarial proveniente del trabajo tuvo una variación negativa de 56.3%. Retrocesos en el mercado laboral. Pérdida de empleo. Se perdió 2.2 millones de empleos en la pandemia del 2020. La reducción de empleo adecuado. El empleo adecuado cayó en 29.3%. Asimismo, la tasa del empleo informal alcanzó el 75.3% en el 2020. El aumento de la población inactiva se incrementó en 31.5% en el 2020. La población económicamente inactiva y el empleo. La tasa de desempleo podría duplicarse. El incremento de 2.106.000 personas representa un desempleo oculto, teniendo en cuenta que la población irá insertándose paulatinamente al mercado laboral en línea con la normalización de las actividades. El empleo en la industria se redujo en todas las ramas de actividad, excepto en la agricultura, con un 16%. Desarrollo de los literales. Este fenómeno está relacionado con la escuela keynesiana. El representante es John Maynard Keynes, conocido como el padre moderno de la macroeconomía, con su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Esta teoría económica comprueba su eficacia y utilidad ante la crisis del déficit público, que da respuesta a la depresión económica en la que afecta a todo el mundo, en este caso el COVID-19. Nos indica que el Estado es el motor para resolver la política económica, como el problema de la recesión, el desempleo, mediante el aumento del gasto público. El modelo keynesiano del mercado de trabajo, al haber menos empleados de una economía, baja el consumo agregado y por lo tanto bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso. Solo se puede salir estimulando la demanda agregada para generar el proceso inverso y aumentar el consumo. La escuela neoliberal. Milton Friedman, economista estadounidense, defensor del libre mercado y exponente de monetarismo neoclásico. En la crisis de la pandemia se evidenció el desempleo alto, que equivale a una menor inflación de los precios de los bienes y servicios. Posterior a la pandemia, se produjo el alza de precios como resultado de la crisis que afectó a todos en el poder adquisitivo. Friedman explica con la curva de Phillips que será vertical en el largo plazo con un nivel de desempleo que se denomina tasa natural de desempleo, que considera con la tasa natural de empleo y con la tasa natural de producción. Conceptos de la economía que se relacionan con el fenómeno económico. Principios de la economía. Principios número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Principio 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. La escasez como principal factor del problema económico. El desempleo conlleva a la escasez de recursos, que es la principal consecuencia del problema económico. El funcionamiento del mercado. Para identificar si un acontecimiento determinado afectará a la economía, se debe pensar en términos de oferta y demanda. En la pandemia, la situación del desempleo aumentó. Se aconteció la demanda de empleo. Fallos de mercado. Es una situación que acontece cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. El desempleo ocurrió por la externalidad negativa a raíz de la pandemia del COVID-19. Razones por las que debe intervenir el Estado en el mercado. La intervención del Estado es decisiva porque alcanza el desarrollo económico frente al paro. El Estado intervino por medio de bonos. La macroeconomía. Los objetivos de la macroeconomía es la estabilidad económica, el crecimiento económico y el pleno empleo.
La política monetaria. Uno de sus objetivos es reducir el desempleo, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Producto Bruto Interno. El PBI y el empleo de un país son variables complementarias, ya que al aumentar el empleo, aumenta el PBI y viceversa. Dado el desempleo en el 2020, el PBI descendió un 11%. Aspectos generales del desempleo y la pobreza. El impacto económico del desempleo representa el desperdicio de un recurso valioso. Macromagnitudes para medir el crecimiento y desarrollo económico. La política económica llevada a cabo por los gobiernos son en torno a la producción, los precios y el empleo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Objetivo 8, es el trabajo decente y el crecimiento económico. Está directamente relacionado con el ámbito del trabajo y la economía, que busca reducir el desempleo. Fases del ciclo económico. Consiste en las fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, como la recesión, la depresión y la recuperación que se vieron en el COVID-19. Desde la perspectiva macroeconómica, el desempleo surgió a causa de la crisis mundial de COVID-19, la inactividad económica y la falta de estímulos laborales. El desempleo es uno de los indicadores macroeconómicos que mayor preocupación generó por la relación con el bienestar y la estabilidad de la economía nacional. El crecimiento económico se mide con la tasa de crecimiento del PBI y el desarrollo económico se mide con el PBI per cápita. Dado la crisis sanitaria, descendió en un 11%. Instrumentos de medición de las macromagnitudes en el empleo son la tasa de desempleo, la tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de inactividad. Desde la perspectiva microeconómica, la paralización económica que impuso la pandemia afectó directamente a miles de familias que dependen de sus pequeños negocios. Las MIPES fueron severamente afectadas. Se evidenció 48.8 menos que el 2019. El número de MIPES peruanas se redujo en un 48.8% en el confinamiento de la pandemia y la informalidad pasó al 85%. Las empresas de los rubros, a causa de este efecto externo, han reducido el índice de condición de financiamiento de las MIPES de producción, servicios y comercio. Conclusiones. El fenómeno del desempleo en este periodo de la pandemia creció de forma alarmante, puesto que generó impactos negativos en el crecimiento y desarrollo de la economía. Se ocasionó una crisis producto de las medidas de protección adoptadas por el gobierno ante este virus. Esta externalidad originó el estancamiento de la economía, produciendo el cierre de empresas, recortes de personal, aumentando drásticamente la curva de desempleo. La escuela keynesiana y la liberal nos otorga soluciones ante la crisis económica, como la pandemia. Además, las teorías económicas nos permiten analizar la interacción de este fenómeno económico entre la causa y el efecto a raíz de la problemática sanitaria que surgió en el 2020. Asimismo, este fenómeno afectó el entorno familiar, generando una serie de trastornos que afectaron su salud y generaron problemas económicos como la falta de una canasta básica de alimentos. Gracias.